Comentaron que les gustaría que hablara sobre la comunicación y la sexualidad y el vínculo que hay entre estos dos temas que son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida diaria y de nuestra intimidad. Es posible que hablar de sexo te dé un poco de miedo o te haga sentir algo incómodo. Y pues, ¿cómo no? Si durante años se nos ha impuesto una visión errada de nuestra propia sexualidad. Nuestros padres y nuestros abuelos nos han enseñado qué es lo que debemos pensar, decir, actuar, lo que supuestamente está bien, lo que supuestamente está mal. Y sobre todo, que hay ciertas cosas que es mejor no hablar ni siquiera preguntar. En general, nos han cohibido y lo han convertido en un tabú, en una tradición que de generación en generación la seguimos escondiendo y evitando. Esto no significa que siempre tengamos que actuar conforme a lo que nuestra mente reptil o instintiva nos ordena. Somos seres humanos, no animales, y contamos con valores que debemos respetar, en el sentido que el sexo forma parte de nuestra propia naturaleza y como tal debemos aceptarla y disfrutarla, sin prejuicios ni complejos y ni tabúes. ¿Qué sucede en nuestra intimidad? En las relaciones de pareja nos encanta hablar del aspecto emocional, pero extrañamente ocurre lo mismo con la comunicación sexual, y esta es imprescindible en cualquier tipo de relación. Debido a que no hablamos de esto, la vida en pareja se vuelve algo rutinario, aburrido y muchas veces inexistente. Asumimos el rol de nuestro cerebro reptil, que es de la procreación, y tanto hombres como mujeres lo hacen por el hecho de cumplir con la pareja. Para nosotros eso está bien, pero debería ser asumida integralmente. Una buena relación sexual ayuda a que la pareja construya su intimidad y su propio mundo, por lo que hay que tomar en cuenta muchos elementos. Primero, mantener una comunicación natural, constante en el área sexual para que la satisfacción sea mutua y no surjan sentimientos de frustración o resentimiento hacia el otro. Segundo, hablar lo que cada uno le gusta y lo que no le gusta. Aprende a escuchar a tu pareja, es muy importante para crear la confianza. Tercero, respeta la decisión de la pareja el decir no a acceder a cualquier acto y no debe ser tomada personal ni debe ser motivo de conflicto. Debe ser un acuerdo mutuo para que esa conexión exista y sea algo mágico. Cuarto, no presiones. Poco a poco la comunicación se va convirtiendo en un tema central en el desarrollo de la vida sexual plena. Tengan su espacio, pero te recomiendo que no sea en el momento del acto. Antes que nada, se espera que la pareja haya desarrollado un nivel de confianza apto para poder hablar de la sexualidad sin represiones. Sin duda, la manera más fácil para iniciar una conversación donde se exploren cuestiones sexuales es hablar del sexo en general, sin especificar ni personalizar, con la mayor naturalidad posible. Queremos romper con esa cadena. No debemos tomar personal al punto de ofendernos y tampoco asumir. Es un proceso el cual debe manejarse con respeto, el respeto que realmente se merece. Esta conversación debe ser tranquila, ambos deben poner la mayor cantidad de atención al tema, por lo cual no deben haber distractores como la televisión, la radio, los amigos, el teléfono o los hijos. La idea es buscar un momento íntimo y reitero, no debe ser en el momento del acto, para que pueda darse una compenetración y el clima de confianza les permita a ambos expresarse libremente. Eso es muy importante. Podrías empezar por aprender de ti, aprender a tener orgasmos por ti mismo, conociendo tu cuerpo, aceptándolo y amándolo. Este es un buen paso, ya que si eres más flexible con conocer tu cuerpo, abrir tu mente a explorar la sexualidad, podría facilitar que los tengas con tu pareja. Por ejemplo, dónde quieres que te toquen, con cuánta presión, qué tan rápido o qué tan despacio. Puedes mostrarle o decirle a tu pareja lo que te gusta y lo que no te gusta. Debemos ser conscientes que el sexo no es algo físico, también es emocional y espiritual. Es una parte muy bonita que hay que cuidar. Ese es un acto divino y se representa en energía que intercambiamos con nuestra pareja y a la final es un regalo.
y lo debemos hacer con la persona que más amamos. Por eso estoy en pro de la fidelidad. Cuando hay sentimientos de por medio, aunque el acto físico no sea el mismo, el significado es mucho más profundo y a la vez compleja. Por eso amamos a quien amamos. Y considero que la comunicación es la base para desarrollar una sexualidad sana y responsable en todas sus manifestaciones. Es una herramienta fundamental para lograr una adecuada educación sexual e involucra la emocionalidad, la espiritualidad y la parte física. Te invito a que inicies hablándolo con tu pareja, no tengas miedo. Crea ese ambiente de confianza, te atraerá amor, felicidad y un buen sexo. Gracias por contactarme y por conectarme. Recuerda que las neurociencias aplicadas al coaching están al servicio del amor.